Bienvenidos a todos a Sensor UABC. El programa de hoy estaremos viendo unos temas de interés para todos, que es la creatividad y la innovación. Hola, ¿qué tal? Soy Víctor Sánchez, así es, Adolfo. La Organización Mundial de las Naciones Unidas designó el 21 de abril de cada año como el Día Nacional de la Creatividad y la Innovación. Muy interesante, pero ¿cuál es el propósito? El propósito es buscar y fomentar la creatividad multidisciplinar para poder conseguir el futuro sostenible que todos estamos buscando. También cabe mencionar que la UABC busca fomentar la creatividad entre todos los estudiantes, haciéndolos participar en eventos académicos, eventos deportivos y eventos de cultura y de ingenio, fomentando los valores del respeto, la tolerancia, la honestidad y la puntualidad. Con todo esto que acabo de mencionar, ya estoy muy impaciente y muy contento por que inicie el programa, así como lo están ustedes. Ya comienza Sensor UABC. ¿Qué tal? Mi nombre es Carlos García. Sean bienvenidos una vez más a su cápsula Soy Cimarrón. En el episodio de hoy hablaremos de un cimarrón más. Esta vez les presentaremos a Raúl. Raúl es un estudiante de medicina de la Universidad Autónoma de Baja California, Campus Otay. Y hoy nos hablará sobre las actividades que realiza afuera de la escuela. Acompáñenme y disfrute esta cápsula conmigo. Mi nombre es Raúl Alonso Salomón. Actualmente estoy en séptimo semestre de la carrera de Medicina General, y mi edad es de 22 años. Me di cuenta porque en mi familia y dentro de mi círculo social pues hay muchos médicos, entonces mi decisión tuvo mucho que ver con eso, más que nada. Prácticas, pues primero que nada que tengo mucho contacto con los pacientes, puedo relacionarme mucho con ellos en cuanto a aplicación, o si el doctor me deja estar en las consultas, el seguimiento del paciente es lo que más me gusta, estar con él. Pues por ahora está un poquito complicado, más que nada por el transporte. Digamos que mis prácticas son en Río y ahorita mis clases son en Otay, entonces eso se me ha hecho muy difícil, pero es normal, todo está bien. He llevado muchos semestres difíciles dentro de la etapa básica de mi carrera, y he visto todo el aprendizaje que he llevado. Entonces, desde que inicié hasta el semestre actual, me ha gustado todo. Yo creo que en cirugía general por ahora. Digo eso porque tuve un doctor que me dio mucha seguridad y pues me proyecta mucho, me ha motivado mucho eso. Lo que más me gusta, me parece que el aprender nuevas cosas que no son tan sencillas de entender, ya sea desde la célula al paciente, desde tratamientos actualizados y de ese tipo de cosas nuevas que hay. ¿Qué mensaje le daría? Me parece que sean abiertos a lo que sea y que se motiven más que nada, porque muchas veces entran a la carrera y creen que está muy fácil. Entonces no voy a decir que está regalada, pero tampoco es algo imposible. Entonces que estén abiertas a las posibilidades y pues, esto, que se motiven todos los días.
¿Alguna vez te has preguntado por qué el 30 de abril es el Día del Niño? ¿Cómo fue que se estableció y por qué es tan importante? Bueno, en este video te contestaremos cada una de esas preguntas y además te hablaremos más sobre este día y la importancia que tiene, porque es más de la que crees. Acompáñame y te lo contamos. El origen del Día del Niño en México se remonta a 1924, durante el gobierno de Álvaro Obregón. El entonces presidente y su ministro de Educación Pública, José Vasconcelos, participaron y firmaron la Declaración de Ginebra sobre los Derechos de los Niños. En este texto se reconocía por primera vez la necesidad de derechos específicos para los niños y la responsabilidad de los adultos con ellos. De esta forma, la declaración ampara a los cientos de niños huérfanos, abandonados o en estado de extrema pobreza que habían resultado de la Primera Guerra Mundial. No fue hasta 1954 que la Asamblea General de las Naciones Unidas estableció el 20 de abril como dicha celebración mundial y recomendó a todos sus países miembros la institución de un día específico para celebrar a los niños en una fecha que fuese propia y acorde a sus tradiciones históricas. Entonces, se decidió establecer oficialmente el 30 de abril como el Día del Niño en México. Cada estado de la República tiene diferentes actividades para celebrar el Día del Niño. Es de acostumbrar dar regalos a los niños y para la población más necesitada. En todo el país se organizan actividades culturales y de entretenimiento, así como eventos de carácter artístico para promover el bienestar de los derechos de los niños. Pero no olvidemos que más que una celebración es para generar conciencia sobre las necesidades de la protección de los niños. Es importante defender sus derechos para que disfruten de su infancia y crezcan sanos. Como dato extra, podemos hacer mención de los 8 derechos fundamentales de los niños: el derecho a la vida, derecho a la educación, derecho a la alimentación, derecho a la salud, derecho al agua, derecho a la identidad, derecho a la libertad y derecho a la protección. Como vimos, este día tiene más trasfondo de lo que creemos. No es una simple celebración o que se festeje solamente a los niños porque sí. Tiene más importancia de lo que creemos. Dicho por la CNDH, el objetivo del Día del Niño es recordar a la ciudadanía que los niños son el colectivo más vulnerable y por tanto que más sufren las crisis y problemas del mundo. De igual manera, es un día para dar a conocer los derechos de la infancia y concientizar a las personas de la importancia de trabajar día a día por su bienestar y desarrollo. Gracias, nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. Bienvenidos de nuevo, cimarrones. Para conocer más acerca del Día Mundial de la Creatividad y la Innovación, déjame contarte un poco sobre su origen. Este día nace gracias al diseñador canadiense Marty Segal. La elección de este día coincide con el nacimiento de una de las personas más influyentes de la humanidad, Leonardo da Vinci. Así es, la verdad que eso suena bastante interesante, pero también ustedes sabían que existen diferentes habilidades para desarrollar el pensamiento y habilidades creativas de las distintas personas. Algunas de esas técnicas son el diseño, los microdibujos, la lluvia de idea y también los mapas mentales. Te recordamos que otros objetivos de este día es el de animar a la población mundial a dar rienda suelta de la creatividad que cada uno tenemos dentro. Además, ¿sabías que UABC busca implementar y fomentar lo que es la identidad y también el sentido de pertenencia en las actividades universitarias? También para que puedan desarrollar habilidades de su misma profesión. Continúa viendo Sensor UABC. Buen día, cimarrones. Soy Mayra Enríquez y les doy la bienvenida a la sección de Marcador. Quiero compartirles algunas recomendaciones que deben de considerar antes de empezar su rutina de actividad física. En la página del Ministerio de Salud Pública y Bienestar, el licenciado Eduardo Enciso, encargado de la Universidad de Factores de Riesgo de la Dirección de Vigilancia de Enfermedades No Transmisibles, sugiere 10 pasos que deben de realizar antes de empezar su rutina de actividad física.
La número 1 es hacerse un chequeo médico anual, la cual te ayudará a conocer tus condiciones físicas y algunas recomendaciones que debes realizar para tus ejercicios. Número 2. Estar bien hidratado antes, durante y después de tus ejercicios. Se recomienda no esperarse a tener sed, ya que este es el primer síntoma de estar deshidratado. Número 3. Usar ropa cómoda, así como usar gorra en caso de exponerse al sol. Número 4. Usar un calzado cómodo el cual proteja la estructura ósea y articular, al igual que realizar tus actividades en superficies blandas como tierra o pasto. Número 5. Si realizan sus actividades al aire libre, deben de evitar las horas de alta temperatura. Esto sería entre las 10 de la mañana y las 5 de la tarde. Puedes aprovechar las primeras horas de la mañana o el atardecer para realizar tus ejercicios. Número 6. Tener una alimentación variada y equilibrada, y luego de comer se recomienda esperar más de 1 hora antes de iniciar sus actividades físicas. Número 7. Realiza tus ejercicios frecuentemente. Según la Organización Mundial de la Salud, menciona que el tiempo estimado para realizar ejercicio para niños de 5 a 17 años es de 60 minutos y para adultos de 18 a 65 años el tiempo estimado es de 150 minutos semanales. Número 8. Calentar antes de realizar tus ejercicios. Hacer ejercicios cortos y movidos y al finalizar hacer ejercicios de estiramiento. Esto te ayudará a preparar y relajar el cuerpo para evitar lesiones posteriores. Número 9. Inicia tu entrenamiento con ejercicios leves y sencillos y conforme vayas avanzando, aumenta el tiempo, intensidad y el peso en cada ejercicio que hagas. Todo esto según la condición física con la que cuentes y tu grado de tolerancia al esfuerzo que realices. Número 10. Por último, pero no menos importante, debes contar con asesoramiento de una persona profesional, especializada en educación física. Esto con intención de que realices los ejercicios de acuerdo a tu cuerpo y capacidades, para poder lograr tus objetivos. Hola, soy Julio Luna Jr. y te doy la bienvenida a la cápsula Lo que debes de saber. Esta semana, en la página oficial en Facebook de la UABC, se emitió un boletín acerca del apego de las nuevas disposiciones del gobierno del estado en cuanto al uso opcional del cubrebocas dentro de todos sus campus, por lo que ahora es decisión de los estudiantes si hacen uso de él dentro de las instalaciones. También, esta Semana de la Creatividad y la Innovación, se invita a la comunidad interesada a participar de manera virtual en el tercer Borderless Content Congress acerca de la producción virtual y el futuro de la realización de películas, el cual se llevará a cabo del 2 al 6 de mayo. Pueden encontrar más información acerca de este evento en la página de Facebook Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. También esta semana la Facultad de Artes hace una invitación para asistir a la 4ª Jornada de Industrias Creativas y Emprendimiento. Hola, soy el doctor Osiris Arias, responsable de emprendedores en la Facultad de Artes Campus Tijuana. Les hago la cordial invitación a la 4ª Jornada de Industrias Creativas y Emprendimiento, donde estarán conociendo un poco de la visión, de los proyectos de un conjunto de emprendedores en el campo de las artes. Es importante que vengan, aunque ustedes no estén en las artes plásticas o en el teatro, porque es una manera de generar redes, generar vínculos entre toda la comunidad académica de la Universidad Autónoma de Baja California. Nuevamente, yo soy el doctor Osiris Arias y invito a estas jornadas que serán muy enriquecedoras para toda la comunidad. Muchas gracias.
se llevará a cabo de manera presencial en el foro de prácticas ubicado en el edificio 8B, con un aforo limitado a 25 personas. En dicha jornada participará Michelle Guerra Adame, quien hablará sobre la infancia y artes escénicas como espacios sociales. También asistirá Minoru Kyoto García y hablará sobre espacios sociales para las artes. Y para finalizar, también asistirá Carlos Palacios Velo, quien hablará sobre los espacios para el pensamiento comunitario. Esto fue la cápsula Lo que debes de saber. Arte y el desarrollo del individuo. Las actividades artísticas son las que realiza el ser humano con la finalidad de comunicarse por medio de la estética, dejando de lado los criterios de expresión mínima que tienen otras formas de comunicarse como el lenguaje. Artes visuales. El contenido visual es el que prima y el espectador pasa a ser un observador. Artes plásticas. También se difunden por medio de la vista, pero la creación de la obra es por medio de la transformación de la materia. Artes escénicas. Se practica en un espacio escénico a través del movimiento del cuerpo. Artes sonoras. Manipulan como elemento principal los sonidos y los silencios y se perciben a través de la audición. Artes literarias. Las obras que se realizan a través de la manipulación de la palabra. Seguimos con Sensor UABC. Para seguirte informando acerca del Día Mundial de la Innovación y de la Creatividad, es muy importante mencionarte que se llevan a cabo numerosas actividades en ciudades del país. Es por ello que gracias a las nuevas tecnologías y al Internet, es muy importante mencionarte que se llevan a cabo concursos de pintura y fotografía. Además del Día Mundial de la Creatividad y de la Innovación, es muy importante mencionarte que se llevan a cabo numerosas actividades en donde cada uno de los estudiantes desarrollan su creatividad personal. Algunas de las actividades que se llevan a cabo son realización de talleres creativos, encuentros musicales, grupos de teatro, exposiciones de arte y presentaciones de libro. Así es, Adolfo. También cabe mencionar que el Plan de Desarrollo Institucional de la universidad busca que cada uno de los estudiantes desarrollen competencias económicas, así que al cabo de estos días van a llevar a cabo diferentes actividades en donde cada uno de los estudiantes conocerán sus competencias profesionales a futuro. Continúa con Sensor UABC. El arte es una de las expresiones más especiales del ser humano. La utilización del arte funciona como vía terapéutica para sanar trastornos psicológicos, tratar miedos, bloqueos personales, traumas del pasado y otros trastornos, permitiendo el desarrollo del individuo. A través de estas actividades se expresan las emociones, las ideas o incluso la visión del mundo que una persona puede tener, valiéndose de diferentes recursos de tipo plástico, sonoro, lingüístico o corporal. Mi pregunta sería si hay una vinculación sobre la depresión con la soledad. Hola amigos, pues sí, hay una vinculación muy grande. Primeramente tenemos que saber que cuando experimentamos tristeza, esa tristeza, si sabemos manejarla, si sabemos realizar actividades para poder solventarla, para llevarla avante, la podemos detener. Sin embargo, cuando ya se ha
hace una tristeza crónica, entre comillas, podemos decir que puede transitar a ser depresión. Una depresión que ya nos imposibilita o que nos quita la motivación para hacer las cosas que normalmente estamos acostumbrados a hacer. ¿Cuáles son los factores que llevan a una persona a sentirse sola, estando rodeada de varias personas que dicen querer? ¿Qué pasa en la mente de las personas cuando se sienten solas aunque estén rodeadas de personas? Es una pregunta muy interesante. Es una pregunta, amigos, que quizá nosotros estamos rodeadas de gente, pero al mismo tiempo experimentamos cierta distancia. ¿Cuándo nos resulta esto ya un poco más profundo, un poco más triste? Pues cuando esas personas representan personas cercanas, mis mejores amigos, entre comillas, mi mamá, mi papá, mis hermanos. Estoy con ellos, pero al mismo tiempo siento que estoy distanciado. ¿Qué es lo que pasa ahí? Lo que pasa es que no hemos podido establecer un vínculo. No nos podemos vincular por alguna razón, por cuestiones que vienen de mucho tiempo atrás o cuestiones que son recientes y que nosotros pensamos que nuestro sentir, nuestra percepción, nuestro vivir resulta poco importante. Es decir, yo no me siento valioso para ser escuchado, yo tampoco siento que el otro es valioso y por lo tanto no escucho. Y entonces, ¿en dónde me quedo? Bueno, me quedo en la cuestión superficial, sin entrar a tocar lo íntimo de esa persona y lo íntimo de mí. Hace unos días, paradójicamente, trabajando con exalumnos de ESAM, porque aquí UABC maneja el programa de educación sustentable para el adulto mayor, fue una de las preguntas y estas personas me compartían que es difícil que un nieto, que un hijo se pueda interesar en no el adulto mayor, sino en la persona que está en el adulto mayor, adentro. Esa persona que no dejamos de ser, porque tenemos dentro de nosotros emociones, sentimientos y que sabemos que muchas de las veces no nos interesamos por cosas tan sencillas como preguntar ¿cómo te sientes? ¿A qué tienes miedo? ¿Cuáles son tus intereses? ¿Cuál fue tu proyecto de vida? Y entonces nos empezamos a distanciar, nos empezamos a aislar y sentimos que no somos importantes, que las personas tienen otro mundo y que mi mundo ha dejado de ser importante para los demás. Se acrecienta la distancia, la soledad y entonces experimentamos una gran tristeza. Supongo que le preguntaría si es normal estar demasiado cómodo sin tener amigos, estar solo en mi zona de confort. Bien, creo que para todo hay tiempos y momentos. Entiendo que me pregunte que si es cómodo disfrutar la soledad. Yo creo que todos los extremos son patológicos. Creo que ser amigo de alguna persona, tener compañeros es saludable. Igualmente, disfrutar de momentos de reflexión, de introspección y de soledad. Pero lo que resultaría patológico es cuando ya nos aislamos. No queremos tener contacto con nadie, no queremos interesarnos tampoco por nadie. Necesitamos hacer, creo que ahí, un trabajo terapéutico para saber la razón por la cual yo me estoy resistiendo a entrar en el mundo del otro. Quizás sea porque no quiero que entren en mi mundo y toquen fibras sensibles en donde me siento vulnerable y no estoy capacitado para enfrentar mis propios demonios. Y aquella gente que se ha desviado va a tener que asumir la responsabilidad. Nadie se atreve a decir que la reunificación de las dos Alemanias no ocurrirá. Mientras un estrepitoso escenario político asediaba en el mundo y en el país a finales de los 80, nos va a ayudar bastante. Los más jóvenes disfrutaban de un nuevo medio de entretenimiento que estaba consolidándose. You can do a lot of stuff that you can't do in real life, like you can fly. I like the game because like it's just like a TV show, but you're like acting it out and you're not even in it. Whoa, nice graphics.
La consola Nintendo Entertainment System estaba posicionada como la mejor opción, sin prácticamente ninguna competencia fuerte en el país, y teniendo una rivalidad en algunas zonas de Europa con la consola Master System de la empresa Sega, misma que sirvió para sentar las bases de la que sería la primer consola de 16 bits. Anteriormente, las consolas de videojuegos eran divididas generacionalmente en base a los años de competencia en el mercado y su capacidad gráfica, que se medía en bits. Estos hacían referencia al número de píxeles y polígonos que aparecen en pantalla. Fue el 14 de agosto de 1989 que la nueva consola de Sega fue lanzada al mercado en Norteamérica, bajo el nombre de Genesis, y acompañado de una agresiva campaña publicitaria que atrajo la atención del público rápidamente. 16-bit arcade graphics. 16-bit arcade action. Duh. 16-bit arcade hits. What Nintendo? Enfocándose en movimientos juveniles de la época, la imagen de la nueva consola de Sega era la de un sistema dirigido a los jóvenes cool, dejando atrás a la consola de Nintendo, haciéndola ver como algo obsoleto ante las nuevas capacidades técnicas del Genesis. Fue hasta 1991 cuando Nintendo también decidió dar el paso a los 16 bits, con la que para muchos es la mejor consola de la historia, pero que más allá de eso, dio paso a una rivalidad que marcó la forma de entender los videojuegos. Super Nintendo, el sistema de entretenimiento familiar para siempre. Check this out, brand new 16-bit Super Nintendo with Super Mario World. Wow! What's this one? Oh, this is a Sonic the Hedgehog from Sega Genesis. Hey, look at these radical colors, huh? Wow, Sonic's fast too. No, over here. I like Genesis, and it costs a lot less. Wait, kid, that game's I'll there. take Sonic and Genesis. I knew that. Sonic the Hedgehog, more action, more speed. Sega Genesis, it's a whole lot more for less. Con grandes títulos en su repertorio y un mayor poderío gráfico, la nueva consola de Nintendo obligó a un mayor impulso publicitario alrededor de los videojuegos y en general un mayor interés mediático en un medio que cada vez se tomaba con mayor seriedad. Al frente, la Sega Genesis no solo tenía una enorme cantidad de consumidores fieles a la marca rival, también tenía al que es considerado el personaje más icónico de la historia de los videojuegos. Super Mario World is here. A pesar de no lograr superar en ventas a la Super Nintendo, el Sega Genesis fue un rotundo éxito en Estados Unidos. En el centro de México no tuvo mayor popularidad. Sin embargo, en algunas zonas fronterizas sí lo tuvo, particularmente en Tijuana, lugar donde vivo, y sigue siendo una consola muy recordada. Debido al gran éxito en ventas que tuvo la consola, en ciertas partes del país, sobre todo en negocios dedicados a la reventa de videojuegos, sigue siendo un producto mercantil activo, sobre todo en negocios informales, como los sobre ruedas o los swap meets. A simple vista, esta consola de Sega es distinta en muchísimos aspectos con respecto a su competencia. El más notorio de ellos es obviamente su color, y esto va relacionado al enfoque que venía comentando de la consola, el cual estaba pensado y dirigido hacia un público con mayor madurez. Esto se vuelve más evidente debido a que la consola cuenta con distintos títulos que no pasaron por un control de censura a diferencia de la competencia. En la parte superior solamente tenemos el botón de encendido y el de reset, así como el puerto de entrada de los cartuchos, y en el costado derecho encontramos esta entrada. Es para una expansión de la consola. En aquella época, el nuevo formato del CD provocó una revolución total en la manera de entender la producción y la distribución de archivos digitales, y Sega no se quedó atrás. Mientras la consola de Nintendo optó por cajas de cartón que con los años se deterioraban, la consola de Sega optó por cajas de plástico, muy similares a las de los DVDs, y con una durabilidad que permite que incluso hoy en día veamos juegos de Sega en sus cajas originales. Sin duda alguna, la aportación del Genesis al mundo de los videojuegos fue en la manera en que revolucionó el acercamiento mediático a la industria, y al mismo tiempo abriendo el interés a personas de distintas edades en un medio que se creía que era solo para niños. Hoy tocamos temas muy interesantes en las cápsulas de Ilumina, Sensibilízate y Actívate. Cabe recordar que todos los temas que se presentan tienen el objetivo de generar conocimiento científico y formar personas íntegras que se interesen por las necesidades sociales antes que el bienestar individual.
Muchas gracias por acompañarnos en este episodio de hoy. La próxima semana vendremos con temas igual interesantes, así que no te lo puedes perder. Muchas gracias por sintonizarnos. No olvides seguirnos todos los domingos a la 1:30 de la tarde por el canal Síntesis TV en las transmisiones en vivo. Y si te perdiste el de la transmisión en vivo, no olvides seguirnos todos los miércoles a las 11 de la mañana por el canal Síntesis TV. Recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, como Sensor UABC. Y si te perdiste algún episodio de la temporada pasada, también tenemos canal de YouTube con el mismo nombre, Sensor UABC. Nos vemos la próxima semana. Esto fue Sensor UABC. Detectando el quehacer universitario.